Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos mamíferos vertebrados con coeficiente intelectual superior a 5 que estén presenciando, disfrutando y deleitándose con este bello programa que sigue sin tener nombre, pero ya empieza a tener temática al parecer. El día de hoy les quiero platicar un poquito acerca de otros temas en continuación a lo que hemos estado viendo las últimas 2 semanas, ¿no? Porque pues siempre es interesante tener continuidad al momento de tener un programa. Para empezar, tenemos que recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, que fue lo del muestreo, la recolección de datos, construcción del instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahorita vamos a empezar con lo que es el muestreo. Para empezar tenemos que tener muy en claro, muy en cuenta que la, el único, eh, no el único, pero uno de los requisitos fundamentales para saber si en nuestra población, que es toda la totalidad de las personas que vamos a estudiar, es necesario sacarle una muestra, o sea, muestrear nuestra población, es que si nuestra población total supera los 100, sí tenemos que muestrear. En cambio, si es de 99 para abajo, bueno, de 100 para abajo, no se muestrea. O 99 para abajo. No, no se muestrea. ¿Por qué? Porque no, o sea, no bajaría mucho, no sería mucha la diferencia. Ese es como nuestro punto inicial, ¿no? O sea, es de ahí donde partimos, de aquí para arriba. Ahorita tenemos que recordar que estamos en la fase de campo, que es la fase en la que recolectamos datos. O sea, se le conoce como recolección de datos en bruto, no recolectar datos a lo bruto, no confundir. Es también donde tenemos que tabular y presentar los datos que recolectamos, así como analizarlos y discutir esos mismos resultados. ¿Por qué? Porque de aquí es a donde pasaremos a la parte final, que es la presentación del informe final. Muy bien, ya que ya tenemos como una idea clara de que ya estamos con nuestro instrumento, llega una pregunta: ¿qué vamos a conseguir con nuestro instrumento? Bueno, mayormente, esto no es una ley, no es una ciencia exacta, puede que sí, puede que no, pero usualmente nosotros recolectamos datos duros. ¿Y eso qué significará? No vamos a recolectar concreto, vamos a recolectar números, vamos a recolectar estadísticas. ¿Por qué se les llama datos duros? Porque es muy difícil, bueno, si no es que imposible, que se malinterprete. O sea, un uno es un uno, no es como que es un uno pero yo creo que son 3, no. Un dato duro, o sea, un número, una estadística, es algo que no es maleable, no es modificable, no es interpretable, o sea, es algo que es y así será, así fue y seguirá siendo. Cuando nosotros ya tenemos nuestra muestra, tenemos que entender una cosa. Vamos a recolectar datos duros, vamos a recolectar estos datos, pero nuestra muestra, o sea, nuestro grupo en el que vamos a, a pasar nuestras, ya sea tanto la prueba piloto como el instrumento final, es que cuando muestreamos perdemos algo. ¿Y por qué? Si recordarán, la semana pasada se mencionó que un muestreo se realiza para facilitar el manejo de datos, para ahorrar tiempo y recursos y porque es más sencillo, ¿verdad? Pero ahorita vengo yo diciéndoles que perdemos algo. ¿Por qué? Porque pensémoslo de esta forma: cuando disminuimos algo, perdemos otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando compramos algo más barato, perdemos calidad. Este es un ejemplo muy práctico. ¿Por qué? Porque nos da a entender que siempre vamos a perder algo. Esto se le llama error. Pero algo hermoso de esto es que podemos minimizarlo, o sea, podemos eh, intentar a través de fórmulas, a través de instrumentos más precisos, a través de una investigación más detallada, más pulcra, que se pueda minimizar ese error, ¿verdad? Em, todos los datos que consigamos de nuestros sujetos de estudio o de unidad de análisis, que así también se le puede llamar, ¿verdad? Eh, tienen que ser con el menor intento de que no hayan errores, ¿verdad? Aquí entramos en una especie de como dato curioso, ¿verdad? Que cuando nuestra muestra es representativa, o sea, que sí representa a nuestra población,
se le denomina que es una muestra probabilística, o sea, que fue muestreada de forma probabilística. ¿Y por qué remarcamos tanto esto? Porque una investigación cuantitativa siempre va a ser con un muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico es más empleado en el enfoque cualitativo. Es cierto que hay algunas investigaciones que ameritan, que pueden utilizar el enfoque cuantitativo y utilizar un muestreo no probabilístico, pero no es tan común y no es tan sencillo. Por eso es que se prefiere que sea en el enfoque cuantitativo. Muy bien, ya pasamos la parte de la construcción del instrumento, la operacionalización de nuestras variables y demás. Ahorita entramos a un tema hermoso, divino, precioso, que es la probabilidad. Para empezar tenemos que entender que la probabilidad es como una especie de análisis, por decirlo, de que ocurra algo o no. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, hay un 50% de probabilidades de que caiga cara como de que caiga cruz. Esto es una probabilidad. Es el porcentaje o la posibilidad de que ocurra un fenómeno, un suceso, algo, ¿verdad? Es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. La probabilidad eh, determinará ciertos aspectos, bueno, no ciertos, casi que prácticamente cualquier aspecto de la vida cotidiana será regido por la probabilidad. Esta será medida de dos formas. Puede ser medida de 0 a 100 o de 0 a 1. Si lo medimos de 0 a 1, estaremos cuantificándolo de forma proporcional, es decir, de 0 a 1 se puede poner 0.1, 0.001, 0.00001 y así hasta prácticamente el infinito. De hecho, matemáticamente hay un número infinito entre 0 y 1. Y si lo usamos de 0 a 100, lo cuantificaremos de forma porcentual, es decir, de 0 a 100 se podría poner como que la mitad es 50%. ¿Por qué? 50%. Ahí, fácil, barras. Al momento de que nosotros empezamos a hacer las estadísticas y la probabilidad de un evento, nos topamos con otro problema, porque la vida está llena de ellos, y más aún cuando los buscamos nosotros, que se le llama incertidumbre, que es el error es un error, básicamente. O sea, primero definámoslo con que es un error. ¿Y por qué? Porque es un suceso del cual no sabemos qué va a ocurrir. Y que no o sí va a ocurrir. Es decir, es un evento que está ajeno a nuestro control, del que no tenemos conocimiento y del que no sabemos qué va a ocurrir. Es un poquito complicado entenderlo porque básicamente la mayor parte de sucesos que ocurren en nuestra vida están rodeados de incertidumbre, de ahí la expresión, porque no sabemos qué va a pasar. Eh, Dejando un poquito de lado los errores, tenemos que entender que la probabilidad está en cada aspecto de nuestra vida, como se los mencioné antes. Para todo hay una especie de porcentaje de que ocurra o no ocurra un suceso. Y en la estadística tenemos dos tipos, la estadística inferencial y la estadística descriptiva, que es en la que nos vamos a enfocar en este programa, por lo menos por esta semana. ¿Y qué es? Bueno, la estadística descriptiva es aquella que recolecta y agrupa los datos. Esta busca minimizar los errores, entiéndase la incertidumbre, eh, eh, lo que nosotros decimos de que se pierde algo, bueno, esta estadística lo que busca es minimizar esa pérdida, ese error, esa incertidumbre. Busca maximizar, busca incrementar la confiabilidad tanto de nuestro estudio como de los sucesos, ¿verdad? La estadística inferencial posee dos tipos de valores, por decirlo de alguna forma, los valores cuantitativos y los valores cualitativos. Esto, por amor a lo que es sagrado, no se debe confundir con los enfoques, porque no. Aquí ya el enfoque cuantitativo y cualitativo ya no tienen nada que ver. Esto se refiere más a los datos. El cuantitativo o sea, tienen otros nombres, ahorita se los voy a dar. ¿Por qué? Porque nos confundimos, o sea, mucha gente a veces agarra de bola, entonces se termina perdiendo. Entonces, a los cuantitativos también los podemos llamar escalares y a los cualitativos los llamamos categóricos. Cada uno se divide en dos.
Los cuantitativos o escalares se dividen en discretos y continuos. Los discretos son datos o valores que no admiten decimales. ¿Qué es esto? O sea, no es como que yo pueda tener 1.1 teléfono. No, yo tengo un teléfono. Yo tengo un micrófono. Eso es un dato discreto. Un dato continuo es más como el peso, la altura. Yo no tengo un metro, no, yo tengo 1.80 metros. Eso es un dato continuo, es un dato que admite la posibilidad de decimales. A cualquiera en nuestros exámenes, cuando estábamos en el colegio básico, diversificado, o en otra carrera de X o Y, siempre nos topamos con un ejercicio de cuántos hijos tiene tal y el chiste de María tiene 2.5 hijos. Ese es un ejemplo de que un dato discreto no puede tener decimales, porque son datos que tienen que ser completamente enteros. Y luego están los datos cualitativos, o también llamados categóricos, que se dividen en nominales y ordinales. Los nominales son datos que no tienen orden, y los datos ordinales, sí, valga la redundancia. O sea, los datos nominales están puestos al azar, no tienen inicio ni fin, pies ni cabeza, 1 a 5, no. Los datos nominales son así. Me gustaría darles un ejemplo, pero en estos momentos no se me ocurre ninguno. Y los datos ordinales sí poseen un orden, es decir, están escalados, estratificados, como ustedes quieran llamarlos. Uy, está un poquito grande. Muy bien. Hay una cierta particularidad, y es que tanto los datos cuantitativos discretos como cualitativos ordinales admiten el uso de escalas de Likert. Ojo, o sea, los podemos usar con cualquier dato, pero la escala de Likert es extremadamente funcional con los datos cuantitativos discretos y los datos cualitativos ordinales, es decir, datos en orden y datos sin decimales, sin decimales. Porque como es una escala de Likert, es de 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, es mucho, poquito, a veces así. O sea, la escala de Likert es demasiado compatible con estos, porque tanto como tienen un orden como son datos exactos. Y después nos pasamos al muestreo. Regresamos, o sea, al final no es como que lo dejemos aquí y no lo volvamos a tocar en la vida, no. Siempre vamos a ir y venir, ir y venir. Y aquí es donde viene una parte bien bonita, que son los muestreos, que ya los habíamos visto antes, pero ahorita tenemos como tres clasificaciones o tres tipos, que es el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado y el muestreo por racimos, que son las formas en las cuales podemos muestrear nuestra población. Luego nos pasamos, como siempre nos vamos saltando, ahorita nos pasamos a la parte de que empezamos a utilizar fórmulas, empezamos a utilizar Excel, empezamos a utilizar herramientas para poder tabular nuestros datos, y aquí es donde entra la parte de utilizar una computadora, utilizar una calculadora para poder no simplemente hacerlo hacia al azar, hacia lo que caiga, no. Ya esta parte es demasiado exacta, por eso es que la investigación cuantitativa se lleva tan bien con este tipo de tabulaciones. Aquí tenemos que empezar a tomar en cuenta que ya vamos a empezar a ver fórmulas que, si bien en algún momento pudimos haber utilizado, ahorita se verán utilizadas para poder medir estos datos. Por ejemplo, las fórmulas para poder muestrear una población, entiéndase, cuando nuestra población es mayor a 100.000. Antes habíamos visto que para poder muestrear una población tiene que ser mayor a 100. Bueno, ahorita para poder muestrearlo de una forma más exacta, una forma en la que podamos decir esta cantidad de personas es la adecuada, viene ya las fórmulas, que son referentes a tener que utilizar tanto una fórmula en la que conocemos nuestra población, en la cual se le conoce como muestreo de población finita, y la de que no conocemos nuestra población total, que es el muestreo de población infinita. No es que sea infinita, porque pues, no se podría, pero es el término que se les da. La fórmula de muestreo de la población finita es un poquito larga, grande, extensa, la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar bastantes datos, tanto el de la validez, si mal no recuerdo, porque es una fórmula con bastantes datos que son difíciles de poder recordar así nada más, por eso siempre hay fórmulas, pero siempre vamos a tener la probabilidad de que un evento ocurra o no. Usualmente se le da
los valores de 0.5 a cada quien, porque pues esa es la probabilidad de que cualquier evento ocurra al final del día, la mitad, 0.5, 50%, bla, bla, bla. También tenemos que agregar el tamaño de nuestra muestra. Como es una muestra finita, conocemos el valor de nuestra población. Entonces tenemos que agregar el número de nuestra población, tenemos que agregar el de la desviación y demás. Entiéndase que estas ya son fórmulas que requieren de cierto conocimiento o de cierta maestría en este tipo de programas, tipo de herramientas. Entonces, por lo tanto, son aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta para no cometer errores, porque en estos casos los errores van a ser muy exactos y esto podría desencadenar en que pueda ser contraproducente al final del día, ¿no? Entonces yo con esto yo me despido. Eh, no tengan pena, la otra semana expandiremos de una mejor forma todo el tema de las fórmulas, del muestreo. Entonces, queden a la espera. Muchísimas gracias por seguir viendo este bello y hermoso programa y pasen un feliz día. Bye.